La palabra de Dios dice que el hombre espiritual todas las cosas discierne, y el discernimiento es una cualidad, valga la redundancia, espiritual que nos permite pensar bíblicamente en todos los escenarios, en todos nuestros dominios. Cuando somos espectadores o protagonistas de una acción, nosotros tenemos la capacidad, porque Dios nos las da, nos equipa para encontrar enseñanzas, aprendizajes, para entrenar el discernimiento y saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de la luz y lo que proviene de las tinieblas. El día de hoy, para el que no lo sabe, sobre todo tomando en cuenta de que tenemos seguidores de otras nacionalidades, nosotros los venezolanos tuvimos que transitar en el dominio del deporte un sabor amargo, porque en Perú se llevó a cabo un juego de fútbol que va a ser nuestra introducción para entrar en materia. Y en este juego de fútbol, nuestros paisanos que viven en el Perú fueron víctimas de xenofobia, insultaron a las mujeres venezolanas en programas de televisión, maltrataron físicamente a nuestros jugadores. Y nosotros en todo este dominio tenemos que tener la capacidad, incluso en el deporte, porque hablamos de que el hombre espiritual todas las cosas discierne, de pensar bíblicamente. Qué interesante que cuando tú ves la tabla de la selección y ves que Venezuela se encuentra por encima de 5 selecciones mundialistas. Esto es un logro, esto es una bendición, es un motivo de alegría, pero al mismo tiempo vemos que no se está hablando tanto de esto, sino que estamos conectados con esta indignación. Y este ejemplo yo lo quiero traer a colación para hablar de algo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, algo que te va a servir para pensarlo 2 veces al momento de permitir que te contagies y que puedas cuidar tu bendición, porque resulta ser que hay ladrones de bendiciones, y vamos a confirmar esto y fundamentar esto con este libro que yo tengo en mis manos, que es la Palabra de Dios. Comenzamos con la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba a través de parábolas y quería acercarnos al reino de los cielos. Y como eran algo tan complejo y tan difícil, Él apeló en su sabiduría infinita y preciosa de utilizar la agricultura para hablar de temas sumamente profundos y que son de beneficios para nosotros. Él habla del sembrador. Y el sembrador, en primer lugar, representa a Jesucristo y a toda persona que comparte el mensaje de Jesús. Luego habla de una semilla, y la semilla se refiere a la palabra de Dios, a su evangelio, a estas buenas noticias. Y finalmente Él describe 4 tipos de terrenos. Y los terrenos son una semejanza al corazón del hombre. Con este contexto, para que podamos entender un poquito de la parábola del sembrador, si alguien no lo sabe, yo quiero que nosotros podamos leer en Mateo 13, el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora vamos al versículo 19, donde Cristo está explicando la palabra y dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa palabra que se traduce aquí, arrebata, viene del griego arpazo y significa robar por la fuerza, arrebatar, raptar. Aquí encontramos que la palabra es una bendición que el enemigo quiere robar de nosotros. Y vamos bien despacio para adentrarnos acá, porque de alguna manera Satanás usa la falta de entendimiento para robar la semilla, el mensaje de Dios que es bueno para nuestra vida, que revela su voluntad agradable, perfecta y buena para nosotros. Y lo hace en primer lugar con los inconversos. Segunda de Corintios 3, del 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. De alguna forma, este grupo que estaba refiriéndose a los judíos tienen ese entendimiento entenebrecido. Pero también lo hace Satanás con los creyentes, retardando el crecimiento espiritual de los creyentes porque ellos mismos deciden descuidar su bendición. Porque el creyente también es responsable. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Entonces encontramos en primer lugar que la palabra de Dios es una bendición, pero que hay un enemigo que quiere robarnos esa bendición, porque cuando nosotros recibimos la bendición y estamos en comunión con Dios, empezamos a ser más parecidos al Señor, más pensantes, más humildes, más pausados, con más discernimiento, pero tenemos un enemigo que no quiere que nosotros tengamos esa transformación de viejo hombre a nuevo hombre, renovándonos. Entonces quiere truncar esto robando las bendiciones. Hermano, si nosotros estamos viviendo una guerra espiritual que se encuentra en desarrollo y se intensifica, es claramente entendible y aceptable que existen saqueadores. Yo no sé si tú eres creyente o no lo eres, pero yo estoy seguro que tú también transitas guerras, porque todos los hombres lo hacen. Guerras en la familia, guerras en el trabajo, presiones mentales. Utilizamos muchas veces escenarios externos para hacer catarsis de conflictos internos. Y esto lo vamos a hablar más adelante en otra oportunidad, pero encontramos que hay guerras. Y en estas guerras tenemos enemigos con una intensidad de maldad fuerte que te quieren robar. Por otra parte, en el Evangelio dice Jesucristo que Él es el buen pastor. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién quiere hurtar? ¿A quién quiere matar y a quién quiere destruir? A ti y a los tuyos, a mí y a los míos. Quiere robarnos las bendiciones que Dios nos da y quiere matarnos, pero no solamente eso, sino que quiere desmembrarnos. A este nivel de maldad nosotros nos estamos enfrentando todos los días de nuestra vida. Entonces, por un lado vemos que el sembrador es todo aquel que proclama la palabra del Señor descrita en la Biblia, y por otro lado tenemos a el ladrón, que representa a toda persona que es instrumento de Satanás y que anhela robar las bendiciones. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una nación. Se convierten en ladrones cuando quieren robar una bendición. Cuando nosotros presenciamos en la noticia estos actos tan deplorables, volviendo al ejemplo inicial, ¿de qué nos habla esto? De temor. Tienen miedo a ser avergonzados en su propia nación. Y como son muchos, no todos, porque aquí en este dominio nunca se generaliza, incompetentes emocionalmente hablando, entonces apelan al abuso de poder, apelan a la denigración, a la humillación, pero todo esto lo único que evidencia es un gran temor, y entonces quieren instintivamente robar una bendición. Pero esto que sucede en términos del deporte, y que lo vemos en grandes espectáculos, que es deporte, también sucede en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Hay saqueadores que quieren alterar tu relación con Dios. Hay personas que anhelan robar tu familia. Hay personas en tu entorno que quieren robar tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu talento, tu nombre, lo que tú eres. Quieren robarte algo que tú tienes. Esto es una realidad que nosotros tenemos que tener conciencia y decir, es cierto, me quieren robar cosas a mí.
Porque cuando Dios bendice, empieza a despertarse este odio, esta envidia, y por eso coloca un seguro. Voy a bendecir a quien te bendiga, voy a maldecir a quien te maldiga. Esto lo encontramos cuando Dios bendice a Abraham. Ahora, por este motivo, yo debo de cuidar mi vida de oración con Dios. Dice Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Yo me voy a acercar al Dios Todopoderoso y su palabra dice que si el Dios Todopoderoso está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Entonces yo lo que tengo que tener como idea principal, como vitalidad, es tener esa conexión con Él. Padre nuestro, Señor, bendita sea tu palabra, tener esa relación con Él, muéstrame este aprendizaje. Acompáñame este día, te agradezco por darme la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Es esa relación lo que va a garantizar que todo lo demás sea por añadidura. Pero el enemigo sabe esto y por eso apela a atacar para que el Hijo, en este caso nosotros, nos desconectemos de esa relación con el Padre a través de Jesucristo, porque si nos separamos de Él, somos presa fácil. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Escritura confirma e indica que Dios responde nuestras oraciones. Pero hay que articular un poco esto. Es ese Dios todopoderoso que creó el universo, que creó los cielos y la tierra, que coordina todo con un nivel de precisión, que creó un universo afinado, quien presta atención a tu oración. Pero a veces nosotros, por nuestro afán, no comprendemos que estamos conversando con el Todopoderoso, pero dice la Biblia en Salmo 3:4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Salmo 17:6, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay poder en la oración, porque a través de la oración yo establezco comunión con el Omnipotente. Hay un ejemplo fascinante en la Biblia del poder de la oración con el profeta Elías y lo describe Santiago 5 en el 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. No es para satisfacer un capricho de Elías, era para que se cumpliese la voluntad de Dios. Este poder de la oración es el blanco para todo creyente, porque los ladrones de bendiciones van a intentar alterar tu vida de oración. Si él ora, va a estar en comunión con el Omnipotente, va a poner en comunión y va a poner en cobertura a su familia, va a caminar por sendas de justicia, va a tener puesta la armadura del creyente, va a tener afilada la espada, va a tener el yelmo de la salvación, va a estar preparado para hacer frente. No me conviene esto, dice el enemigo. Entonces quiere atacar, ¿para qué? Para separar esa comunión que hay entre el creyente y Dios. Vamos a encontrar un ejemplo de esta estrategia
en las Sagradas Escrituras. Antiguo Testamento, Daniel. Dice la palabra en Daniel 6. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Muy bien. El rey Darío, 3 gobernadores, 120 sátrapas. Daniel estaba por encima de todos porque su espíritu era superior. Entonces vienen los ladrones de bendiciones que quieren robarle ese puesto de autoridad a Daniel y empiezan a maquinar, a cavilar de qué manera pueden hacerlo caer. Fíjate a dónde apuntan. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Fíjate el nivel de maldad de estos sátrapas, que para atacar a un siervo de Dios y para robarle o intentar robarle su bendición, su puesto de autoridad, ese espíritu superior, eso que el rey Darío lo estaba poniendo por encima, como ellos querían eso porque lo envidiaban, porque querían robar eso, mira la vuelta que dan. Promulgan un edicto para separar a Daniel de la comunión con Dios, porque cuando separan a Daniel o intentan separar a Daniel de la comunión con Dios, ellos piensan que pueden tener victoria. ¿Qué hace Daniel? El resto de la historia ustedes lo saben. Abre sus ventanas después de que escucha el edicto, apuntando hacia Jerusalén, y 3 veces al día sigue orando. Lo acusan los sátrapas, va al pozo de los leones, el ángel de Jehová interviene, los leones no le hacen nada y luego al día siguiente son los sátrapas los que mueren despedazados por las fieras. Pero tú te fijas el nivel de maquinación y de estrategia del enemigo para intentar separar a un creyente de su comunión con Dios. ¿Por qué tanta intensidad? Porque de esta forma estamos íntimamente unidos con el Todopoderoso. Volvamos a la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En la Escritura, las aves representan agentes inmundos. Aves inmundas representan espíritus malignos. Por ejemplo, en Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Cuando nosotros estamos sembrando la palabra y actuamos como el sembrador llevando el evangelio,
hay tierras que tienen que ver con el carácter del hombre, que están tan endurecidas que como crearon una coraza, vienen estos agentes, espíritus inmundos, que proponen, traen a la mesa otro tipo de pensamientos, empiezan a distraer, empiezan a bombardear con cosas. ¿Para qué? Para que la semilla no germine. Y esto lo encontramos, estas aves inmundas, para nosotros entender con claridad de que sí hay ladrones de bendiciones, las vemos que intentaron robar la bendición de Abraham. Vamos a Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. Dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Hay que entender un poquito este tema para comprender, tenemos que apelar a la historia. En los tiempos de Abraham no existían contratos que se firmaban, sino se realizaban pactos que se cortaban. Se cortaban los animales por la mitad y se hacía una especie de sendero para que los que pactaban caminaran por medio de ese sendero, y lo que significaba era que si alguno de los pactantes no cumplía su parte, era digno de ser cortado por la mitad. Eso es lo que significa. Y Dios le dice a Abraham que le traiga estos animales para que cree este sendero, porque Dios va a pactar con Abraham. Ahora es interesante lo que sucede al siguiente, cuando dice el versículo 11. Luego de que él cree ese camino con las aves, que ya está todo listo para el pacto de Dios con el hombre, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estas aves intentaban comerse este sacrificio que iba a representar la consumación de un pacto incondicional de Dios con los hombres. Si ellas se comían estos animales, pues no podía haber el pacto, porque en el pacto se necesitaba el sacrificio. Encontramos entonces este patrón de cómo cada vez que Dios va a darte una bendición o quiere bendecirte, siempre va a haber una distracción, siempre va a haber un ataque del enemigo que quiere robarte la bendición. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué? Porque Abraham los ahuyentó y pudieron estar para que esa antorcha que representaba al Todopoderoso pudiese pasar y pactar con ellos. ¿Comprendes esto? Hay ladrones de bendiciones. Se acerca diciembre. Nosotros conmemoramos la Navidad, que proviene de natividad, haciendo una conmemoración del nacimiento del Mesías, y muchas veces viene tanto el afán que en vez de estar en un estado de gratitud, de comunión con la familia, agradeciendo, limando asperezas, en oración con Dios, alabando a Dios por todo lo que ha pasado este año, no estamos ahí. Porque la ansiedad y las expectaciones y la futilidad y la vanidad te roban la oportunidad de crecer en conocimiento verdadero. En vez de estar conectados de que estamos cerrando un año, vamos a cerrarlo en santa paz, vienen estas aves de rapiña en formas de Papá Noel, y entonces tú estás preocupado por lo que te vas a comprar, por cómo te vas a vestir, por la familia que hay que atender, y en ningún momento hay la comunión con Dios. En ningún momento hay ese tiempo para mirar estos 12 meses que han transcurrido y que tú sigues vivo por la bendición de Dios. Porque hoy murieron muchísimas personas que pensaban que podían tener planes en una semana.
te roban la bendición y tú eres corresponsable. Volviendo al ejemplo de lo sucedido en Perú, Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Aquí hay un mandamiento de Dios. Nos trataron mal, nos humillaron, pero la Biblia dice que no paguen mal por mal. ¿Por qué razón? Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben qué es lo más sabio que podemos hacer? Orar. Señor, tú conoces la intención y el corazón de cada persona que está utilizando su posición para humillar, para maltratar, para vejar, para abusos de poder. Tú conoces cuáles son nuestros paisanos que están padeciendo persecución, que están siendo humillados y son víctimas de xenofobia. Glorifícate tú en ese momento, en esa situación de desorientación, de tristeza, de desarraigo, de melancolía. Señor, sé tú acompañándoles, sé tú enviando ángeles a su alrededor. Somos más útiles intercediendo que únicamente haciendo videos indignados en las redes sociales, exacerbando un poco más la confrontación por un deporte. Vale más la vida de las personas, porque son almas con la imagen y semejanza de Dios. Y entonces, en vez de cuidar la bendición del privilegio de ser intercesores, empezamos a convertirnos en opresores. Los que piden justicia terminan siendo injustos, porque no cuidamos nuestra bendición. Yo quiero animarles, mis hermanos, a que le creamos a Dios, a que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, a que seamos instrumentos útiles en las manos del alfarero, que seamos barro y que podamos permitir que Él siga moldeando nuestro corazón, pero por sobre todo a que seamos responsables, que cuidemos nuestra comunión con el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Y el enemigo apunta, así como apuntó a Daniel. Si tiene que mover a 120 sátrapas y gobernadores con el único objetivo de intentar que tú no ores, lo va a hacer. Lo va a hacer, porque una persona que ora, una persona que comprende la fuerza y el poder espiritual, esa persona se convierte en un blanco y va a tener en su entorno, cerquita, ladrones, instrumentos de ese león rugiente que quiere hurtar, matar y destruir. Que la gracia y que la paz de Dios esté con ustedes. Si este recurso fue de bendición para tu vida, que puedas compartirlo con tus seres queridos. Nos vemos, Dios mediante, para la próxima semana.